Buenas noches, bienvenidos a este programa de opinión a través de Covisión Colombia. La noticia que se ha hecho viral y sigue dando de qué hablar es el retiro de las condecoraciones al señor general Jesús Armando Arias Cabrales por parte del gobierno. Se ha pronunciado el ministro Néstor Osuna, pero ya hay reacciones y es la polémica y el debate del momento. Algunos litigantes dicen que es inconstitucional el retiro de estas medallas, de esas condecoraciones, y se relaciona, y el gobierno argumenta, los hechos acaecidos en 1985, la retoma del Palacio de Justicia, luego de la toma por parte del M-19. Un saludo muy especial a esta hora al presidente del Consejo de Veteranos, doctor Carlos Forero. Un saludo muy especial. ¿Qué opinión le merece ese retiro de las condecoraciones por parte del gobierno al señor general Jesús Armando Arias Cabrales? Gracias, Carlos, y a nuestro compañero de panel, Florido, y un saludo muy especial a todos los cibernautas de Covisión. En realidad, pues, hemos criticado y rechazamos totalmente la decisión del gobierno en retirar las medallas, el uso de las medallas al general Arias Cabrales. Uno dice, bueno, ¿qué sentido tendría retirar en estos momentos unas medallas que muy seguramente el general ni siquiera se las volvió a colocar desde que se retiró? Esas medallas se colocan en el uniforme cuando se entran en servicio activo para efectos de ceremonias y otras actividades. Pero en retiro, ¿qué sentido tendría? Entonces aquí lo que vemos en realidad que es una decisión política, porque de mirarse ese contexto, entonces a cuántos militares, policías de alto rango o de bases que también le han otorgado medallas, pues tendrían que quitárselas, y nunca ha existido eso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se puede observar que es una decisión como de revancha, como lo hemos manifestado, revanchista, por parte del gobierno, porque pues efectivamente fue un general que estuvo al frente y evitó que los insurgentes del M-19 se tomaran la presidencia de la República, que bajo ese contexto de a sangre y fuego que lo hicieron en el Palacio de Justicia, violaran la Constitución y la ley, como siempre estaban acostumbrados a hacerlo, y violaran la democracia, que hizo el general. Efectivamente retomó, que fue el Palacio de Justicia, y evitó efectivamente esta situación. Entonces, repetimos que es una decisión política, una decisión revanchista por parte del presidente Petro, toda vez que pues hizo parte efectivamente de ese grupo subversivo M-19. Entonces no compartimos esa decisión. Ahora, si miramos efectivamente el fundamento que tiene para efectos de el decreto que citó, que es de 2015, miramos que las normas rigen hacia el futuro, no hacia atrás. Entonces, imagínense, de 1985, 88, 87, y viene a quitarle medallas de esas fechas cuando el decreto precisamente es de 2015. Eso también criticamos. Ahora, el artículo 220 constitucional también dice que no pueden ser privados de sus honores y militares. Desde ese punto de vista, pues también la decisión es inconstitucional, mirando desde el punto constitucional como se puede apreciar. Entonces, desde ese punto de vista, pues siempre criticamos la decisión del presidente Petro en ese sentido, y no la compartimos, y también pues nos solidarizamos con el general Arias Cabrales, desde ese punto de vista. Gracias, doctor Carlos Forero, presidente del Consejo de Veteranos. Hemos invitado al doctor Camilo Florido, es hijo de un oficial de nuestra fuerza pública, ex candidato también a la al Senado de la República. Doctor Camilo Florido, esto se suma a que Estados Unidos le ha negado la entrada a Estados Unidos, le retiró la visa al señor general Arias Cabrales y a su esposa y también a sus hijos. ¿Usted cómo lee esta decisión del gobierno de retirarle esas condecoraciones? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Covisión, también al doctor Carlos Forero. Y, por supuesto, pues miren, esto yo lo analizo como realmente un acto de venganza. ¿Desde qué punto de vista? Démonos cuenta que el primer acto de Gustavo Petro fue tener el símbolo de la espada de Bolívar. La verdad que la espada de Bolívar, pues sin duda representa la libertad y demás, y sabemos la historia que nuestro país tiene. Nos recordemos que de alguna manera
hay una frase muy importante que la escribió Santander, precisamente, y fue: las armas nos dieron a nuestra república y las leyes que hemos construido son las que nos darán nuestra libertad. Pues nos damos cuenta que para el M-19, que es un grupo terrorista que fue amnistiado, y la amnistía, ¿qué significa? Significa que simplemente la sociedad en general, en cabeza de esos gobiernos nobles y por no decir torpes a lo largo de la historia que hemos tenido, que han sido varios, que han terminado siempre amnistiando a los criminales, dándole más a los criminales que a los ciudadanos que quieren hacer cosas buenas por el país, pues precisamente amnistiaron a este grupo terrorista, el M-19, que recordemos que en el año de 1974, como un super acto heroico de ellos, que efectivamente simplemente fueron una partida de ladrones que fueron allá a la Quinta de Bolívar, sacaron la espada el 17 de enero de 1974. Entonces, precisamente el 17 de enero del 2024 se cumplieron 50 años y son tan descarados que van y hacen tremenda fiesta en el Museo Nacional, ellos celebrando, el grupo terrorista o sus exmiembros allí amnistiados, de que efectivamente cometieron esa fechoría, porque fueron 4 sinvergüenzas que entraron allá a la Quinta de Bolívar, sacaron la espada de Bolívar, se metieron en un carro y se fueron. Eso sucedió el 17 de enero del 74. Precisamente de acuerdo a la ley, y esto es un llamado también a todos los juristas de Colombia, los abogados, los que hemos estudiado cuáles son las reglas por las cuales nosotros nos organizamos en sociedad en Colombia, y es que en Colombia hemos dejado que nos confundan a los ciudadanos, que creen unas leyes para uno y unas leyes para otros. Por eso hoy los criminales tienen justicia especial. Imagínense eso, justicia especial. Esto es una vulgaridad frente a una sociedad seria, frente a un país que necesita simplemente un orden y donde la Constitución de nosotros dice que hay un principio de igualdad y que todos somos iguales ante la ley. Pero imagínense cómo se siente cualquier ciudadano frente a esto. Ahora, si nos vamos al general Arias Cabrales, muy bien lo explicaba el doctor Carlos Forero, pues el general Arias Cabrales en el año 1985, precisamente para esa fecha, en noviembre, 6 de noviembre, cuando el grupo terrorista, como buen grupo prepago, que fue pagado por Pablo Escobar, quien tenía miedo de que lo extraditaran a los Estados Unidos, pues resulta que le paga al M-19, efectivamente ellos buscando dólares y buscando dinero, para que quemara los archivos del Palacio de Justicia que iban a evitar que extraditaran a cualquier narcotraficante a los Estados Unidos. Ese era el miedo en aquella época. ¿Recuerdan la frase contundente de Pablo Escobar: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos? Pues se meten todos estos guerrilleros y asesinan a nuestros jueces, a nuestros magistrados, se metieron a la corte más alta, es decir, acabaron ese día con la justicia colombiana. Y afortunadamente Colombia ha tenido ejército, afortunadamente Colombia ha tenido una fuerza pública que por fortuna en el año 85 tenía mayores capacidades en materia jurídica a las que tiene el día de hoy. Y por ende le ordenan a la unidad de Bogotá, que fue la unidad que comandaba la Brigada 13, el señor general Arias Cabrales, para que efectivamente en cabeza de las órdenes presidenciales, ese presidente falleció y ya hoy no está ni por las curvas, cumple su misión constitucional de poner el país en orden. Que se inventaron algunos medios de comunicación y periodistas irresponsables, dizque la retoma, toma y retoma, que es esa falta de discreción con la realidad histórica. Entonces lo que hizo nuestro Ejército Nacional fue ir, cumplir una misión constitucional, poner el país nuevamente en orden y, por supuesto, si el M-19 nunca se toma el Palacio de Justicia, pues nunca se generan esos efectos tan lamentables de todas las muertes de estos magistrados, de estos sujetos que trabajaban en esta alta corte, en las cortes más importantes que manejan y administran la justicia del país. Entonces, en resumen, lo veo desde un punto de vista como un acto de venganza, porque recuerden que para esa misma fecha, el señor general Arias Cabrales, utilizando sus facultades jurídicas en aquel entonces, con la justicia penal militar, que esa ha sido una de las estrategias que a lo largo de la historia en estos últimos 30 años, los gobiernos siguientes se encargaron de destruir, se encargaron de hablar mal, se encargaron de decir que esa justicia solamente era allá
para administrar los problemas internos de las unidades militares y policiales, pero que no tenían nada que ver con el orden de la sociedad en general. Y miren el daño tan grande que se le ha hecho a Colombia, porque la justicia ordinaria no ha tenido la capacidad de poner en donde se merecen estar los criminales. Entonces, ¿qué sucede? El general Arias Cabrales es el único que a través de la justicia especial, de la justicia penal militar, pone bajo cárcel allá por ese porte ilegal de armas en el municipio de Zipaquirá, donde encontraron a Gustavo Petro. Sí, el mismo delincuente amnistiado que hoy funge como nuestro presidente, lo ponen tras las rejas. Por esa razón no participó, de acuerdo a los archivos, no participó ese día en la toma del Palacio de Justicia, pero fue gracias a la labor del señor general Arias Cabrales y, por supuesto, el equipo de la Justicia Penal Militar, quienes lo sancionaron y lo tuvieron tras las rejas. Posteriormente, pues fueron amnistiados, se les dio juego político, se les dio oportunidad política y ellos no pierden su oportunidad. Lo mismo que está haciendo las FARC, lo mismo que quiere hacer el ELN, es repetir el mismo error. Por esa razón, el día de hoy es tan importante, hoy que estamos a 19 de enero del año 2024, para las futuras generaciones, es muy importante analizar este caso, para que no se repita, para que los generales que hoy tienen puestos los soles de la República fortalezcan la institucionalidad, porque como han visto a muchos otros que hoy ya no están, pues hombre, cuando ya uno pasa al retiro, desafortunadamente ya la voz de un general no vale lo mismo. Por eso invito a nuestros generales hoy en actividad a fortalecer la institucionalidad, a quienes hoy administran la justicia penal militar, que busquemos también volver a tener esas capacidades y apoyar a nuestra justicia ordinaria, y tarde o temprano esa justicia especial tiene que acabarse porque no podemos seguir confundiendo a los ciudadanos. Conclusión, es un acto de venganza y precisamente lo hace el 17 de enero, cuando se conmemoran los 50 años de robarse estos señores la espada de Bolívar, y como gran cosa entonces ahora la llevan al Museo Nacional. Y lo peor aún, no sé si ustedes han ido al Museo de Botero, en la parte de atrás del Museo de Botero les cuento que allá montaron unas maquetas, incluso en español y en inglés, para decir supuestamente cómo los militares torturaron y desaparecieron a una cantidad de personas. Ustedes saben muy bien que a lo largo de las investigaciones que se han desarrollado por parte de la Fiscalía y demás, muchos de esos sujetos han resultado vivos. Otros, efectivamente, fallecieron por otras condiciones, pero en la realidad no se ha logrado comprobar que fueron el Ejército de Colombia el que los desapareció. Así que aquí hay mucha tela por cortar y realmente si Gustavo Petro quisiera paz, si este señor le diera fuerza a su gran eslogan, ¿no? La potencia mundial de la vida, al primero que él emitiría un decreto para amnistiar, para mostrar su paz frente al país, sería al general Arias Cabrales, diciéndole: señor general, usted en la defensa de la institucionalidad, en aquella época yo estaba del otro lado, era un hombre, bueno, creyendo en sus creencias, pero no, Gustavo Petro lo que tiene es una venganza total contra el general Arias Cabrales, y de ahí para allá lo vemos, nuestra fuerza pública cómo se viene debilitando y se seguirá debilitando los próximos 2 años, porque la incapacidad del ministro de Defensa que tenemos, tanto de Defensa como el de Justicia, ¿no? Porque el que emitió finalmente esta orden es el encargado, y en este momento es este ministro Osuna, que realmente da pena porque frente a esta situación no ha podido administrar la justicia, mucho menos va a administrar la seguridad y la defensa del país. Así que ahí nos damos cuenta de esta situación tan lamentable. Sí, gracias, doctor Camilo, que se le fue el audio momentáneamente. Estamos en directo en este espacio de opinión. Uno de los abogados constitucionalistas, el doctor Juan Manuel Charri, se ha pronunciado en las últimas horas y ha explicado que el decreto que avala el retiro de
de las condecoraciones al señor general Jesús Armando Arias Cabrales es inconstitucional. Según el jurista, la norma es contraria a la ley, toda vez que de acuerdo con la Constitución, los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados ni de sus grados ni de sus honores, sino de los términos que establezca previamente la ley. Además, aseguró que hasta donde ha revisado el documento hay inconsistencias, que el decreto está infirmado únicamente por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y hace posible que posiblemente tenga una irregularidad porque no tiene la firma del presidente de la República, Gustavo Petro. Doctor Carlos Forero, ¿se podría llamar inconstitucionalidad a esta decisión? Sí, claro, Carlos, lo he expuesto anteriormente cuando efectivamente le dije que era contrario a la Constitución, toda vez que el artículo 220 establece que no pueden ser privados de sus grados y honores militares, efectivamente. Además, y repito, las normas rigen hacia el futuro, no hacia atrás. Entonces, desde ese punto de vista, pues es totalmente ilegal, porque tenemos que hablar sobre la legalidad de un acto administrativo, en este caso es el decreto. Y por lo tanto, pues ahí lo que tienen que hacer es, efectivamente el general Arias Cabrales, pues adelantar la acción correspondiente para efectos de tumbar la legalidad de ese decreto, porque es evidente que es contraria a la Constitución, la ley, y la Constitución dice, previo a lo que pueda establecer la ley, y quiénes son los que expiden las leyes en el país, pues efectivamente el Congreso de la República, es que tiene que establecer efectivamente en qué caso, y aparte de eso, pues efectivamente un procedimiento, es que tiene que garantizarse un debido proceso, un derecho de defensa, el cual fue totalmente desconocido en este decreto. Entonces, lo que también dijo ahí nuestro amigo compañero panelista es efectivamente, pues es una acción de venganza, no tiene otro nombre, efectivamente, a puertas efectivamente de la celebración que se hizo por ese hurto, ese robo de la espada de Bolívar, y que hablan de recuperación, que una cosa que otra, eso genera un show mediático, cuando en realidad aquí lo que castigamos y lo que se critica efectivamente es esa actuación de ese grupo subversivo. Entonces, por lo tanto, es contrario a la Constitución, a la ley, ese decreto, y por lo tanto es ilegal. Es ilegal, y en ese sentido pues debe adelantarse la respectiva demanda. Ahora, quiero ser claro, Carlos, que en este momento pues estoy dando mi opinión efectivamente como Carlos Forero, como abogado, como constitucionalista, y no como presidente del Consejo de Veteranos. Gracias, doctor Carlos Forero. El gobierno del cambio, como dice el doctor Camilo Forero, lo que se dice que la potencia mundial de la vida, pues si es potencia mundial de la vida, debe empuñar la reconciliación. Estos casos pareciera que tienen impresa esa venganza, mirar por el retrovisor, no superar esos hechos, esa historia no grata, la toma del Palacio de Justicia, y esto las nuevas generaciones quizá no lo conocen, quizá no habían nacido estos jóvenes que se dejaron llevar quizá por ideas progresistas, o como dijo un político, ideas pobrecistas, no progresistas. ¿Usted cree que el hecho de que haya una barrida de generales, que haya un nivel de moral de las tropas muy bajo, sea una venganza quizá el hecho de que no se pueda superar esa etapa, o cree que ya es superado, doctor Camilo Florido? Considero que estamos atravesando, muchas gracias, Carlos, considero que estamos atravesando una crisis de seguridad y defensa. Recordemos que Colombia no tiene ni ley de seguridad y defensa, y tampoco veo a mis generales de la República, los actuales, haciendo un trabajo legislativo, aunque no es la labor de ellos, pero sí tienen que emitir un documento desde el Ministerio de Defensa Nacional, más que todo desde el Comando General de las Fuerzas Militares, porque realmente Colombia no volvió a escuchar a sus generales, y los generales, sí, desde la era Lleras, que los mandaron, como dicen los militares, a su ejército, y
y los políticos a la política, pero realmente la historia nos muestra que la historia, miren, Simón Bolívar, ¿quién fue? Un general de la República. Entonces, nuestros generales juegan un papel fundamental no solamente en la seguridad y defensa, sino en el desarrollo de la nación en general. Y precisamente están capacitados hoy que tienen maestrías, hoy que se les exige, porque todo el pensum para ser general de la República cambió. Ahora ellos son doctores, son maestros, etcétera, y por esa razón hoy tienen una mayor responsabilidad, por lo menos son los principales asesores del presidente y del ministro de Defensa en la seguridad y la defensa. Mire, ¿qué conocimiento tiene de seguridad y defensa el señor que tenemos hoy de ministro? Absolutamente cero. Y si hablamos del ministro de Justicia, que hoy funge como ministro de Defensa, pues absolutamente cero. Entonces, de ahí nos damos cuenta las capacidades que tienen nuestros generales de asesorar el país en materia de seguridad y defensa, y los vamos a motivar a ellos y a las futuras generaciones para que hagan esa tarea bastante grande. Miren, realmente estamos en crisis. El hecho de que este gobierno ha sacado a más de 30 generales, el mismo fiscal lo decía en estos días, el director de la SIGIN terminó siendo ahorita un coronel cuando normalmente pues tiene un cargo de general, etcétera. Es decir, ya se nota una crisis de talento humano al interior de la fuerza pública, y es algo que nos va a traer unas consecuencias supremamente lamentables, no ahorita, las vamos a sentir seguramente en el gobierno siguiente, porque todo lo que hace Gustavo Petro ahorita nos va a repercutir en unos años más adelante. Por esa razón, los colombianos debemos saber dónde estamos parados. A Gustavo Petro le quedan todavía 2 años más para que siga efectuando sus actos de venganza, sus fechorías. Cada semana es un escándalo más. Y lo más triste, los colombianos perdemos siempre los temas de la seguridad y la defensa. Desafortunadamente, hasta ahora, incluso los nuevos alcaldes que se acaban de posesionar, que esperamos que le generen un balance al país, hasta ahora no he visto realmente un proyecto de seguridad serio por parte ya sea de Medellín o de Bogotá o de Cali para que se trabaje. Al que más adelantado he visto es Alejandro Eder, que ha hecho un trabajo de mayor acercamiento con nuestra fuerza pública allá en la ciudad de Cali, pero de resto vamos a ver cómo Federico Gutiérrez logra realmente organizar con su fuerza pública una Medellín segura. Vamos a ver cómo se recupera totalmente a esta ciudad de Bogotá, que en este momento está carcomida por todas estas bandas criminales, y al señor Galán todavía no lo vemos en esa tarea de entender cómo funciona la seguridad para nuestra ciudad. Entonces, aquí juega un papel y hay una gran oportunidad de nuestros generales de la República de poder asesorar a todos estos políticos. Ellos se han preparado durante años, lo digo porque fui asesor del ministro de Defensa del año 2006 al año del 2014 al 2016, que estuve yo en el Ministerio de Defensa. Entonces, ya hoy tenemos unas capacidades y unos talentos humanos en Colombia para darle tranquilidad al ciudadano, para que camine tranquilo, para que no sienta miedo. Pero, ojo, este caso especial que estamos hablando hoy del general Arias Cabrales, miren, donde nuestro general muera en la cárcel, habrá fallado la justicia ordinaria, habrá fallado todos los jueces de la República, habrán fallado, por supuesto, nuestros generales de la República, porque nos va a pesar en el alma si este hombre se nos va y muere encarcelado. Así será la gran venganza del M-19, porque lo tienen hoy al general Arias Cabrales, lo tienen como un trofeo. Es un trofeo del terrorismo del M-19 que hoy nos lo refriegan en la cara a todos los colombianos. Esa es la percepción que yo tengo de esta realidad que hoy vivimos tan lamentable los colombianos. Bueno, alrededor de 68 asociaciones de veteranos de la fuerza pública en algo que se llama Fuerza Púrpura se han pronunciado y destacan que hay un ánimo, que es evidente, un ánimo revanchista del gobierno, precisamente cuando se cumplen 50 años de los sucesos de la espada de Bolívar. Y es que también en su momento hubo un pronunciamiento de la JEP. No le fue bien ahí, empezando al señor general Jesús Armando Arias Cabrales, porque dice la JEP que no se vio ese ánimo de contribuir a la verdad. Igual la Jurisdicción Especial para la Paz, que nace en el 2016 y luego el proceso de paz con las FARC, en este momento escucha a varios generales en la actualidad, a oficiales, a suboficiales, a soldados. Por ahí dicen que se está obligando, se está presionando para que nuestros militares
nuestros policías declaren o asuman una culpa, una responsabilidad que no tiene nada que ver. ¿Qué opinión le merece, doctor Carlos Forero? No, claro, no, Carlos, no lo escuché bien porque pues aquí iba pasando un avión, no le escuché bien la pregunta. Listo. Es que se dice que hay militares que deben asumir responsabilidades cuando no tienen nada que ver, pero so pena de ir a una cárcel, pues deben declararse culpables. ¿Podrá estar ocurriendo esto, doctor Carlos Forero? Sí, desafortunadamente la política está en todos los estamentos, ¿no? Y más en la justicia. Entonces, en este caso sí es efectivamente lo que se viene presentando, porque pues desafortunadamente los militares y policías, como se han escuchado, muchos que hacen acogido a la vez, pues efectivamente para efectos de no verse sometidos a esas largas condenas, pues lo que están haciendo efectivamente es lo que usted acaba de manifestar, declararse culpables por unos hechos que en realidad ni siquiera cometieron, pero la justicia desafortunadamente de este país a la persona de bienes al que le cae con todo el peso, y al bandido, al delincuente, desafortunadamente pasan desapercibidos, como ocurrió con estos bandidos del M-19, de la FARC, del EPL, del ELN y bandas criminales. Entonces, desde ese punto de vista, pues efectivamente, claro, de estar condenado a 35, 40 años y someterse a la JEP y efectivamente hacerse responsables de algunas situaciones que en realidad no cometieron, y estar a menos de 8 años y con libertad condicional, pues es una gran ventaja. Entonces, efectivamente, a eso es que se ha llegado, efectivamente, porque en realidad la justicia colombiana es ineficiente en el caso también de la fiscalía. O sea, usted inicialmente también hablaba del tema de los 22 cadetes que fallecieron en Santander. Desafortunadamente, en este momento la fiscalía no ha hecho nada, y 5 personas que fueron capturadas fueron depuestas en libertad porque pues por vencimiento de términos. Es decir, aquí desde el punto de vista la justicia también es politizada, y ese es un grave error. Gracias. Doctor Camilo Forero, usted mencionó al ministro de Defensa, doctor Iván Velázquez Gómez, que a propósito el presidente Gustavo Petro asistió a la ceremonia de posesión en Guatemala y ha dicho no puede entrar a este país. Ha sido citado en Colombia a moción de censura en el Congreso, no ha prosperado, pero la situación caótica, y en lo que va de este año vemos cómo siguen cayendo exguerrilleros de las FARC, cómo sigue el asesinato de líderes sociales. ¿Usted cree que debe darse ese cambio del ministro de Defensa, Iván Velázquez? Bueno, hágase el cambio que se haga. Desafortunadamente hoy Colombia no tiene capitán. Colombia en este momento no tiene líder del barco. Entonces pongan el ministro que pongan, vamos así, nos vamos hundiendo de una manera práctica. ¿Por qué? Bueno, primero ponen a un ministro, Iván Velázquez, que recuerdan ustedes, él ha desarrollado muchas investigaciones en contra de nuestra fuerza pública, siempre con el famoso discurso de los derechos humanos y la violación de derechos humanos, cuando nos vamos dando cuenta que el título de derechos humanos, quienes somos especialistas, y mis colegas abogados lo saben, pues se ha utilizado para quebrantar la institucionalidad de nuestra fuerza pública en Colombia, y ya poco a poco nos hemos dado cuenta las estrategias tan importantes que se han usado para que desde el mismo Ministerio de Defensa se fortalezcan los derechos humanos, y que los actos que realiza nuestra policía, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea, siempre van en el marco de la protección del ciudadano. Entonces ya no tienen excusa, ya no saben cómo seguir atacando. Pero recuerden que Iván Velázquez siempre ha sido enemigo de nuestra fuerza pública y hoy es nuestro ministro de Defensa. Entonces pongan al que pongan, no se sabe cuál va a ser peor. Miren, hoy tenemos a uno ad hoc, que es este señor el Osuna, y peor, este señor odia a la fuerza pública. Entonces, ni hablar, porque ellos vienen con un rencor. Entonces pongan el que pongan, y si arriba de ellos no hay capitán, no hay líder, y es un sujeto que desafortunadamente ni siquiera se deja asesorar, porque miren, de pronto, de alguna manera he visto la tarea de nuestra Policía Nacional y veo cómo está trabajando el general Salamanca con las uñas.
está tratando de motivar a su policía y eso que lo reintegraron, algunos estuvieron de acuerdo, otros no, pero la realidad, a mí hay una frase que me encanta que dicen los americanos que es "it is what it is", eso es lo que hay. Entonces no hay capitán de barco. Colombia seguirá sucumbiendo los próximos 2 años porque no tenemos un líder que conozca de la seguridad y de la defensa del país. Eso en primer lugar. Ahora, hablábamos también, una pregunta que me hacías que no te la alcancé a responder porque me salí por temas aquí de tecnología. Aquí en Estados Unidos, el embajador Luis Gilberto Murillo ha también hecho una tarea diplomática lamentable en contra de nuestro país y en contra de nuestra fuerza pública, donde efectivamente le han retirado la visa a la familia del señor general Arias Cabrales. Eso no está bien. Acá nos toca hacer una labor, ya que hay tantos colombianos buenos en los Estados Unidos, ya hay que hacer una tarea grande con el Congreso de los Estados Unidos, porque muchos de los miembros del Congreso de los Estados Unidos tienen que ustedes que entender que ellos no tienen una visión, no conocen a Colombia, muchos no conocen la realidad del país. Y si viene pues un presidente y un embajador, pues la gente lo toma como que son ellos, claro, los que fueron elegidos democráticamente, representan los intereses de la nación, es decir, del pueblo, y por ende pues les vienen y les dicen, mira, ese sujeto es un criminal, quítele la visa a su familia, quítele todo, pero detrás no sale nadie. Y obviamente pues nuestros generales activos están al servicio hoy del pésimo capitán de mando que tenemos, que es Gustavo Petro, y pues no van a enviar una carta diciéndole al Congreso de los Estados Unidos que eso no es así. Eso nos toca a nosotros, los ciudadanos, las organizaciones, movernos con muchos congresistas. Miren, Estados Unidos también está en crisis. El socialismo también se está metiendo a Estados Unidos y nos toca hacer una labor de enseñarle a muchos congresistas estadounidenses el peligro de lo que representa que si un día se cae Estados Unidos, imagínense de ahí para allá qué nos espera a los demás países latinoamericanos. Entonces hay que hacer una tarea porque estos señores que se mueven todos los días y nosotros que somos los que creemos en el desarrollo, en la seguridad y por supuesto en un mejor país o en un mejor continente, estamos completamente aislados, divididos. Yo personalmente he llamado a quienes uno más o menos cree, ¿no? A unos senadores colombianos, a unos expresidentes, pero no, cada uno cree que tiene allá su grupito y nadie está trabajando en equipo en Colombia para defender la democracia. Esa es una invitación que yo invito a muchos hoy miembros congresistas colombianos, expresidentes colombianos que quieren realmente salvar a Colombia. Nos toca unirnos. Miren lo que ha hecho hoy, el ejemplo que nos está dando Javier Milei. El tipo en Argentina está haciendo una tarea donde está uniendo a su pueblo. Esto ya no es de derecha, esto no es de izquierda. Aquí lo que necesitamos somos empleos, aquí lo que necesitamos es tranquilidad y seguridad, y esa la otorga, ¿quién? La otorga el sector de la seguridad y la defensa. Acuérdense, señores generales, los que están activos, hoy valen, mañana será muy difícil, aprovechen el cuarto de hora. Y precisamente no dejemos que Gustavo Petro en estos 2 años nos siga refregando sus actos de venganza, como nos los dejó supremamente claro este 17 de enero al salir. Imagínense, ya lo tiene en la cárcel, ya lo tiene allá con la moral muy baja mi general Arias Cabrales, y ahora venir con el cuentico de quitarle las medallas. Hombre, eso es como seguir poniendo el dedo en la llaga. Esa es la realidad que estamos viviendo los colombianos y es muy, muy lamentable, y es momento de empezar a plantearnos nosotros cómo nos organizamos, cómo trabajamos en pro de la democracia. Es mucho lo que podemos hacer porque afortunadamente la ley en Colombia a veces funciona, a veces no, pero ahí la tenemos y hay que saberla proteger. Aprovecho que toca el tema de Milei, el presidente de Argentina, que en el Foro Económico de Davos se fue lanza en ristre contra el socialismo y considera que es la consecuencia o es el origen de la pobreza en varias naciones. Bueno, hablando de ese tema del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ¿qué opinión le merece, doctor Camilo, el hecho de que se pague un arriendo de 1 millón, de 1.000 millones por día? Una casa que se arrendó por 4.800 millones por 5 días, dizque para traer turistas, para que la gente se dé cuenta de la belleza, de la exuberancia de Colombia. ¿Usted considera que está bien o es despilfarro? 4.800 millones de pesos por 5 días es lo que ha pagado por arriendo el gobierno nacional en Davos, Suiza.
Bueno, esta es otra muestra adicional de la poca estrategia que tiene este gobierno en saber mostrar a Colombia en el exterior. Si nos damos cuenta, a nivel internacional realmente no hay una verdadera política por parte de la Cancillería de hablar bien de Colombia, porque, listo, acabamos de ver esto de Davos en Suiza, y precisamente es un despilfarro, pero nos llega a nosotros la pregunta y nos cuestionamos, ¿será que Gustavo Petro nos está robando a los colombianos en promedio $1 millón a la semana? Que recuerden lo que está sucediendo. Miren cómo se volvió multimillonario Chávez, miren cómo se volvió multimillonario Maduro, y hoy manejan unas capacidades impresionantes. Y nosotros tenemos que afortunadamente prevenir que eso suceda, porque por fortuna todavía tenemos leyes e instituciones que pueden investigar al presidente. Inclusive el Congreso tiene la responsabilidad, y ojalá los congresistas se muevan internamente y nos puedan decir a los colombianos qué es lo que está sucediendo. Porque miren, ese caso que usted pone precisamente, donde ProColombia pagó por arriendo $175,000. En total se gastaron más de aproximadamente $2 millones en esa supuesta muestra cultural, donde en el análisis ustedes vieron que hay todo tipo de improvisaciones, de falta de entender qué es el Foro Económico Mundial, porque lo primero, según los cancilleres de Colombia dicen, miren, cuando uno va al Foro Económico Mundial, uno va a lo que hay dentro del foro y realmente hay poco tiempo para salir y ver lo que hay afuera. Y uno entiende eso porque pasa lo mismo en Nueva York. Personalmente he participado en la Semana de las Naciones Unidas y uno va a lo que sucede adentro. Lo que pase afuera en las calles de Nueva York, eso es, sí, para los turistas, pero realmente eso no tiene ningún impacto en la dinámica política de lo que va a influir y lo que esté haciendo, por ejemplo, en este caso, nuestro país, Colombia. Entonces, $175,000, aproximadamente $70,000 en adornar un jeep que alquilaron y pusieron allá. Fuera de eso, trajeron una muestra artística donde terminaron bailando, fue música puertorriqueña. Conclusión, una serie de cosas que no tienen cabida, y al final del día nos quedan sobrando casi $1 millón que no sabe justificar el gobierno. Entonces se pregunta uno, con todo lo que está sucediendo, ¿será que Gustavo Petro ha creado una ecuación para robarnos $1 millón al menos a la semana a los colombianos y fortalecer todo su proyecto? Porque es que recuerden, el M-19 acaba de conmemorar 50 años del robo de una espada. Ahora, quién sabe qué están armando para los próximos 50 años. Allá vimos al degenerado senador Iván Cepeda como gran cosa en la escuela Santander, allá conmemorando la memoria de nuestros policías que fallecieron en ese atentado vil del ELN, al cual hoy otra vez estamos regalando nuestra dignidad como colombianos en un país gobernado por gente de mente muy pobre, como es el gobierno cubano en cabeza de Díaz-Canel. Recuerden que el gobierno cubano en este momento está en una crisis absoluta porque los cubanos otra vez están llegando en balsas en lo que pueden a los Estados Unidos, y aquí este año va a ser crucial, el 2026. Recuerden que ya arrancó la carrera presidencial de demócratas y republicanos a elegir el próximo presidente. Y miren la hipocresía triste del actual gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, critican, por ejemplo, al presidente de México, que está dejando pasar muchos inmigrantes, etcétera. Acá el problema es que los inmigrantes están llegando muchísimos por la frontera, etcétera. Le dicen a Petro que mire allá al Darién, etcétera. Pero al final no entienden la dinámica de mentalidad de pobres como el gobierno venezolano, como el gobierno colombiano, que nos está generando pobreza y miseria y falta de oportunidades. Pero por otro lado, el gobierno estadounidense actual, en cabeza de Joe Biden, le está devolviendo las cuentas bancarias que Trump le había cerrado a Maduro. Le está devolviendo, le devolvió hasta, ¿qué más que eso? Y fuera de eso, Alex Saab lo acaban de nombrar como el superhombre de los proyectos para Venezuela. Entonces, se oxigenan las dictaduras, pero se critica qué pasa con la inmigración. Esto es algo que estamos aquí trabajando en Estados Unidos para que los estadounidenses entiendan la hipocresía de cómo se alimenta a estos tiranos como Maduro, como Díaz-Canel, y después se dice que porque hay migración y porque hay crisis migratoria en los Estados Unidos. Esto es importante hablarlo, ya que hoy tenemos a un mundo globalizado, mucho más conectado, y tenemos la posibilidad de llegar con un mensaje contundente a los congresistas estadounidenses y a los ciudadanos estadounidenses que ojalá sepan elegir muy bien su próximo presidente. Bueno, repetimos, 4.800 millones de pesos por 5 días.
es el valor de arriendo en una casa que pagó el gobierno en Davos, Suiza. 4.800 millones, casi 1.000 millones por día. Bueno, doctor Carlos Forero, como político, como veterano, con el grado de intendente, jefe en uso de buen retiro, como ex candidato al Senado, durante este lapso de tiempo, después de la posesión del presidente Gustavo Petro, lo que ha animado a los colombianos es la independencia de poderes, a pesar de los ataques, es la Corte Constitucional, cómo las altas cortes se han mantenido. Le resta menos de un mes al fiscal Francisco Barbosa. ¿Usted cree que hay garantías en la terna que el presidente ha enviado para elegir la nueva fiscal, solamente son mujeres, la nueva fiscal general de la Nación? Bueno, Carlos, no, pues en realidad, ¿qué garantías van a haber? Igualmente, pues son 13 candidatas presentadas directamente por el presidente de la República. Es decir, son 3 fichas y vamos a seguir igual como siempre en todos los gobiernos, con los fiscales puestos por el mismo gobierno. Es decir, y la justicia se pone efectivamente al servicio del Ejecutivo. Desde ese punto de vista, pues no hay ninguna garantía. Pues, sea la que quede, pues en realidad eso va a ser una fiscal de gobierno. Eso la independencia es criticable, efectivamente, porque pues no la va a haber, y en realidad ya pues va a cambiar el personal o el ciudadano objetivo, ¿no? Entonces, bajo este contexto, pues sabe que en la actual fiscalía, pues tiene un ciudadano objetivo. Se omiten investigaciones contra otros, y pues efectivamente bajo ese derrotero es que va a continuar una fiscalía. Entonces, desde ese punto de vista, los que coloquialmente podemos decir los que llevamos del bulto, vamos a ser los colombianos. Entonces, eso no va a cambiar en sí en nada el tema de las 3 alternadas, para la fiscalía. Gracias, doctor. Doctor Camilo, muchas gracias por aceptar. Sabemos de su compromiso. Gracias por aceptar, doctor Carlos Forero. Doctor Camilo, muy amable. Muchas gracias. Quería simplemente, por último, dejar esta reflexión para todos nuestros colombianos. Mire, un tema que no tocamos, que precisamente es la Justicia Especial para la Paz. Claro, nuestro general Arias Cabrales fue citado a la Justicia Especial para la Paz, dio su declaración, y a la Justicia Especial para la Paz no le gustó, le pareció que fue incompleta, porque ellos quieren, mejor dicho, que les hablen que efectivamente el Ejército Nacional desapareció. Mejor dicho, ellos tienen un cuento que se metieron en la cabeza y quieren que se lo repitan, pero cuando no es así y cuando no tienen las pruebas, pretenden que vengan otros. Claro, se han cometido errores a lo largo de la historia de nuestra Colombia, de nuestro ejército, y precisamente pues allá seguramente se han confesado ciertos delitos, pero hay muchas cosas que no, y efectivamente una de esas es el análisis de lo que ha sucedido en términos generales de la toma del M-19 con el Palacio de Justicia, y de que nuestro Ejército Nacional recuperó el orden y la justicia en Colombia. Y eso a veces me da tristeza, que los mismos jueces de la República no le hacen honores a nuestro ejército por ese acto tan valioso que nosotros los ciudadanos colombianos debemos agradecer, porque hoy tenemos país, hoy tenemos todavía libertad y tenemos democracia, y es gracias a hombres como el general Arias Cabrales, el coronel Alfonso Plazas y todos los héroes nacionales que participaron ese día defendiendo a nuestro país, dejando siempre en alto la democracia, la libertad, lo que nos representa. Y eso somos los colombianos nos gusta vivir bien. Por esa razón, yo sé que Colombia nunca va a caer en manos, ya caímos pero llegó por vía democrática, pero ya que en Colombia se repita lo de Venezuela, yo no creo. Aquí hay gente muy decente y gente que está entendiendo que sí podemos llevar a Colombia a un buen destino. Así que muchas gracias por la invitación, Ecovisión, y aquí siempre estaremos a sus órdenes para participar en estos espacios. Gracias, doctor Camilo Florido. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Forero, muchas gracias por aceptar y le deseamos mucha suerte en su gestión como presidente. Ha sido elegido usted como presidente del Consejo de Veteranos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. A ustedes, los cibernautas, síganos en redes sociales. Una feliz noche. Permiso, muchas gracias.